Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a nerdearla fuerte. ¿Cómo andas, manga? Muy bien, Agus, muy contento de estar acá con vos y con todos nuestros queridos oyentes una vez más. Quizás por última vez definitivamente, hablando del tema que nos compete en el día de hoy, el número final de esta linda miniserie que nos ha regalado DC junto a Mark Waid, el amigo Marquitos y un grupo variopinto de artistas haciendo magia y dándole una consistencia lineal al hermoso Pollo sin Cabeza, que es la continuidad de DC Comics. Qué lindo que es este cómic, qué lindo que es esta miniserie y qué lindo que tengamos el tomo de Omni en la mano. Que me parece que la versión que yo tengo no es la de Omni, Agus. Bueno, viajes en el tiempo. ¡Oh! Viajamos en el tiempo de vuelta. Che, está lindo esto. Te dije que me avises cuando bajas la palanca. Ay, me agarraron náuseas. No pasa nada. Che, ¿viste que tenía razón? Está re lindo el tomo. Está muy bonito. Estoy muy feliz de que esto esté editado, de que esté en físico, de ver el trabajo de traducción que le metieron, porque efectivamente son los 4 números con todo el texto del final junto. Te la regalo traducir todo eso, porque tenés que ser muy meticuloso. Y en general, qué bien que huele. Sí, chicos, estoy oliendo el cómic, está re bueno. Es papel e ilustración, porque la época lo amerita. Tiene todos los extras de la historia de DC, con todos los datos. Los temas de traducción se tradujeron algunos nombres, algunos títulos, pero lo que es título de cómic se mantiene. Se tradujeron nombres de agrupaciones que ya eran conocidas, por ejemplo, Sociedad de la Justicia, Liga de la Justicia, Soldado Desconocido. Pero, por ejemplo, cuando habla del Soldado Desconocido, después menciona el cómic Unknown Soldier. Entonces, bien. Hay algunos nombres de superhéroes que están traducidos, otros no. Por ejemplo, está traducido El Pingüino, pero no Catwoman en el mismo párrafo. Es como, bueno, decisiones. Lo que me llamó mucho la atención es que esto incluye como viñetas a lo largo de toda la historia. Y las viñetas están todas traducidas. Todas traducidas. Eso es un laburito aparte. Así que mis felicitaciones al equipo de traducción, a Damián Anconelli, que hizo un laburazo. Después, el diseño, chicos, es exactamente lo mismo que se editó en Estados Unidos como New History of DC Universe, tapa dura. En ese no hay nada, o sea, es todo lo mismo. Incluso la decisión de las portadas chiquitas de Dan Mora al final. Tiene las portadas del 1, 2, 3, 4 de personajes. El número 1 Wonder Woman, el número 2 Batman, el número 3 Wally y el número 4 John, chiquito. Omni lo único que hizo fue maquetar algunas cositas alrededor de decisiones personales, pero después está todo increíblemente. ¿Algo más para agregar, manga? No, perdón, seguía olfateando el cómic. En serio, qué bien que huele esto. Olor a tinta. Bueno, vamos a dejar hablando al resto. Así nos hablan del número 4. Ay, no, de vuelta a la palanca, no. Te dije que uses esa habilidad para hacer plata, no para gastar. Después de esto vamos a hablar, patas rápidas. Bueno. Con la salida del tomo de Omni el 13 de mayo, estamos muy contentos de tener ya en la calle. Lo que sí, amigos, amiguitas que nos están escuchando, imagino que todos hicieron su tarea como corresponde y para este punto ya tienen el tomo en sus manos, ¿verdad? Y si no lo tienen, vayan. No, esto no es una publicidad para Omni ni nada parecido, sino que es un lindo trabajo el que tenemos en nuestras manos. Es un lindo detalle para todos los que nos gustan los cómics, para todos los que nos encanta DC, que finalmente haya una suerte de intento moderno, podríamos decirle, de darle coherencia narrativa a este bardo.
Así que es una compra obligada. No quiero ver excusas. Tal cual, no hay manera de que nosotros nos quedemos sin este tomo. Vamos muy contentos a buscarlo y vamos a analizar detalle a detalle a ver qué quedó de esto. Sobre todo los anexos. Va a ser un trabajo interesante porque esto ya lo habíamos hablado. Apenas tuvimos los números y los pudimos chusmear, la cantidad de trabajo meticuloso que hay acá es una tarea importante. Y yo te decía, Agus, antes de empezar a grabar, se pueden cometer errores. A ver, esto lo conoce bien Mark Waid. Cualquiera de nosotros le puede pifiar en cualquier detalle, porque sí, está bien, a mí me gusta Superman, a vos te gusta Batman, a aquel le gusta Wonder Woman, no hay problemas. Pero la idea de este trabajo es hablar de todo el universo, de todo el multiverso de DC y aledaños. Eventualmente alguno se te puede escapar. Sí, bueno, pero la idea es que si vos estás editando, si vos estás traduciendo, vas a tener ese cuidado. Sobre todo si amás a los personajes. ¿Cómo? Se sabe que Omni ama a los personajes de DC. Entonces van a tener un especial cuidado en este tomo. Esperemos que así sea, esperemos que la gente responda. Yo creo que sí, hay público para este tipo de publicaciones y que salga todo bien. En realidad estamos rezando de que no haya ningún error de imprenta. Pero bueno, eso ya no lo podemos ver desde nuestro punto de vista semanas antes. Obviamente, porque sería ya un chiste lo del viaje en el tiempo, pero ojalá que no haya ningún error. Y si lo hay, que bueno, se puede mejorar, se puede cambiar. ¿Sí? Ya han tenido algún problemita de imprenta y han mandado los tomos para atrás. Así que eso ya no sabemos qué puede pasar. Ya pasando a lo que es el cuarto número puntualmente, el cual viene a recopilar la historia moderna, si se quiere. Qué raro se siente decirle así, sabiendo que en el anterior leímos lo de los 90, pero bueno, el tiempo es cruel y tirano. Este número puntualmente empieza en un lugar un tanto extraño, pero esto es por cómo terminó el número anterior, que había terminado con el regreso de el autor in-universe de esta obra, Barry Allen, volviendo a la vida, o en realidad volviendo de su viaje cósmico, místico y misterioso. Y acá empieza con Blackest Night, la noche más oscura. Para aquellos que no recuerden de qué se trata ese evento, me viene bastante bien porque en el capítulo anterior yo me tomé mi tiempo para explayarme sobre la, digamos, vida y desventuras de nuestro amigo Hal Jordan, probablemente el Linterna Verde más conocido, más popular. Bueno, esto sigue un poco esa historia. Dentro de la continuidad moderna de los Linterna Verde, en base a lo que fue la aparición de los distintos grupos, los distintos corps, los Linterna Verde, los Linterna Roja, etcétera, etcétera, empezó a figurar una leyenda. Esta leyenda hablaba de una guerra de los colores, de todos estos grupos de entidades basadas en las emociones, y al final de eso se iniciaría la noche más oscura, un evento catastrófico que, para lo que es la continuidad misma de DC, sería como una suerte de alzamiento de los muertos. Esto proporcionó que por un lado DC finalmente tenga su propia versión de zombies. Esto es anterior a lo que eventualmente termina siendo DCeased, pero lo que ustedes tienen que saber que durante este evento la mayoría de los personajes que habían perecido anteriormente volvieron a la vida, controlados por Necron, controlados por Black Hand y a las órdenes de las fuerzas de los Linternas Oscuras. Al final de esta historia hay héroes y villanos que regresan a la vida, entre ellos, por ejemplo, el amigo Maxwell Lord, del cual habíamos hablado anteriormente, el cual tuvo su cuello roto por Wonder Woman, ¿se acuerdan? Por otro lado, Hawkman y Hawkgirl, Aquaman, el mismo Martian Manhunter, que había muerto al comienzo de Crisis Final, seguidos de muchos otros personajes. Esto por un lado también fue una hermosa nueva excusa para explicar cómo podía volver a aparecer X personaje. La respuesta fácil, revivió junto con todos los demás. Ahora bien, los que leyeron esto en su momento, ¿se acuerdan que cuando terminó, acá
dijeron algo como, y ahora sí, la puerta está cerrada, el que muere se queda muerto. Ay, Dios. Eran otros tiempos, éramos tan ilusos, creíamos que las muertes contaban en los cómics. Hablando de muertes, por otro lado, yo sé que algunos ya se deben estar preguntando, ¿y Batman? ¿Batman no había muerto? ¿Batman no había desaparecido? Bueno, sí ambas podríamos decirle. Bruce Wayne desapareció durante el final de, valga la redundancia, Final Crisis, o Batman Rip, si nunca seguiste el evento. Y durante este tiempo, en Gótica se vivió una nueva sucesión del manto del murciélago. Anteriormente había pasado lo de Nightfall, ahora una segunda oportunidad en el primer ejemplo de cómo la historia se está repitiendo en cierto punto, esta vez siendo Dick Grayson, el primer Robin, quien se convirtiese en el nuevo Caballero Oscuro, tomando a Damian Wayne como su compañero. Eventualmente, y tras una serie de aventuras que por momentos se asemejaron más a distintas vidas que simplemente Bruce Wayne saltando entre distintas épocas, nuestro querido detective de Gótica descubre su camino a casa, retomando su posición como el único Batman. Yo en esa época era muy feliz con Dick y Damian como el dúo dinámico, pero bueno, los cómics te odian. Es así, tenía razón Jack Kirby. Pero todo esto, eventualmente, iba a tener un quiebre, un punto bisagra. Un hermoso flashpoint. Porque Barry, cuando llega a la realidad, luego de Final Crisis, dice: ¿y mamá? ¿Dónde está mamá? Yo tenía una madre la última vez que estaba acá. ¿Qué pasó con mi mamá? Investigando, básicamente, Barry Allen se da cuenta que su pasado había sido alterado y que su madre había fallecido cuando él tenía 10 años. No le gustó una mínima de nada, y salió corriendo, canalizando toda su Speed Force, porque ahora él también tenía Speed Force, y viajó en el tiempo. Pero no como viajaba en los 60, que bueno, nos chupa un huevo el efecto mariposa, dale que va, viajamos. No, viajó para salvar a su madre. Y al hacerlo, creó un pequeño detalle que alteró la realidad de una manera inimaginable, al punto que Aquaman y Wonder Woman estaban combatiendo entre sí para ver quién dominaba el mundo. Barry no tenía poderes, Bruce Wayne había muerto en un asalto y sus padres se habían convertido en Batman y el Joker respectivamente, y todo el mundo era distinto. Obviamente esto había sido obra de el Flash Reverso, el Profesor Zoom, y que el padre de Batman, Thomas Wayne, lo ayudó a básicamente deshacer su propio error, evitando que él salvara a su madre en primer lugar. Cuando esto termina sucediendo, o no termina sucediendo, la realidad se ajusta, pero se ajusta de una manera distinta, al punto que terminan uniendo ciertas realidades que no existían anteriormente dentro de el universo de DC, generando lo que nosotros conoceríamos in-universe como los Nuevos 52. Los Nuevos 52. ¡Qué bonito! ¡Qué carajo! Creo que esa es la reacción que todos tuvimos cuando llegamos a ese punto. Para bien o para mal, los Nuevos 52 fueron una etapa, yo creo que quizás, incluso en comparación con épocas anteriores, es una de las que tiene más marcada su identidad, por todas las razones incorrectas, pero al menos no se le puede quitar eso. Dentro de esta realidad vemos cómo muchas cosas se volvieron a cero, muchos héroes se perdieron en el camino, relaciones desaparecieron, personas que antes se amaban ahora y se conocían, y muchos héroes aparecieron de la nada, como por ejemplo, y acá yo voy a mencionar esto y quizás no lo mencione nunca más en la historia de este podcast, apareció Bartor, alguien que se creía que era Bart Allen de el futuro, velocista, perteneciente a los Teen Titans,
pero que no tenía ninguna relación, sino que era un extraterrestre acusado de un crimen y que se escapó de la Tierra y se creyó que era Bart Allen, pobrecito. Mirá que hay historias complicadas, pero qué mal que la pasaron los velocistas en esta etapa. Barry la pasó re bien, pero 2 velocistas puntualmente, 3 diría incluso, la pasaron bastante mal. Sí, todo, 4, 5, 6. Sí, paremos el conteo porque la verdad que los nuevos 52 nos dejaron muchos recuerdos, sobre todo estos diseños. ¿No decir que no te gustaba el diseño de Bartor? Por Dios, no. Pero, en fin, son cosas que pasan. ¿Y mis velocistas? ¿Dónde están mis velocistas? ¡Ah! Pero, por otro lado, no todos fueron pálidas. En esta época de reformación empezaron a aparecer nuevos grupos. Por un lado, por ejemplo, teníamos a la Justice League Dark, o la Liga de la Justicia Oscura, un grupo pensado para dar cara a todas las amenazas mágicas y misteriosas que podían haber, conformada en parte por Zatanna, Madame Xanadu, Shade, el Hombre Cambiante, Deadman y John Constantine. No, perdón chicos, yo no puedo permitir que un tipo como Constantine esté en una Liga de la Justicia. No, simplemente no. Hay que mantener un nivel. Y mira que yo lo quiero mucho al Johnny, pero no. Por otro lado, personas como Amanda Waller retoman ciertos conceptos de décadas anteriores, o en realidad de años, pues el tiempo se va ajustando, y en este caso se retoma la idea de la Task Force X, o como lo conocemos normalmente, el Escuadrón Suicida. En esta nueva formación vemos otros personajes, como por ejemplo Harley Quinn, King Shark, Deadshot y muchos otros. Detalle aparte, en la última formación de la Suicide Squad, la de Ostrander, Harley Quinn ni siquiera existía, no era un concepto. Pero bueno, pasó mucha agua bajo ese puente, y muchos autores, y muchas series. Ah, la serie animada. Por otro lado, al poco tiempo de su regreso en Gotham, Batman da con una sociedad secreta que estuvo manejando la ciudad desde hace generaciones. Un grupo selecto de gente de élite que se reúne en secreto, con sus rostros encubiertos, para consolidar su control sobre la sociedad y al mismo tiempo dar rienda suelta a toda su depravación, consumiendo la ciudad cual aves rapaces. Toda esta etapa es la conocida Corte de los Búhos, donde, dentro de otras cosas, se conecta la historia de la familia Wayne, junto con la de los Grayson y muchos otros personajes. Acá también aparece, por ejemplo, el concepto de Talon, de esta suerte de asesinos entrenados, y vemos cómo todo es una gran red de conspiraciones que eventualmente pueden tirar abajo tras muchos sacrificios. Por su parte, Red Hood, Jason Todd, el segundo Robin, el cual hacía poco había vuelto a la vida, terminaría formando un grupo de incomprendidos, forajidos o simplemente gente problemática, viajando acompañado de Starfire en quizás su fase más desinhibida, con Roy Harper, el antiguo compañero de Oliver Queen, que ahora va bajo el nombre de Arsenal, Artemis, una a veces amiga, a veces rival, es medio complicado, una conocida, vamos a dejarlo, de Wonder Woman, y Bizarro, en quizás su etapa más amigable. Bancaba mucho este Bizarro buenudo que era el músculo, porque mirá que Artemis y Starfire son bastante fuertes, pero... Claro, dame un Superman. Claro, Jason lo miraba a Bizarro y le decía, y Bizarro, smash. Y el otro iba y te rompía todo y después tenías que pararlo. Era divertida esta serie. Sin embargo, tras todo lo que fue Flashpoint y esta suerte de reinicio, pero no, donde agarramos piezas de varios lados, las juntamos a la fuerza y ponele que armamos el rompecabezas, entramos en un problema. Porque tras estas crisis en continuidad y sus continuas manipulaciones, era inevitable que quedaran, vamos a decirle, arrugas en el tejido de la continuidad misma. Un gran ejemplo de esto se da en el encuentro con una nueva versión de Tierra 3.
Ya saben, ese mundo donde el eje moral de todos estaba invertido y los buenos son malos, los malos son buenos y el destino de la creación en general se inclina hacia el mal. Los que no recuerdan esto, lo mencionamos en el segundo episodio de esta serie, donde se dio el encuentro entre dos universos. Depende a quién le preguntes, ¿esto cuenta como una crisis? Bueno, acá hay una suerte de reversión, lo cual me llama la atención porque nadie dentro del universo parece recordar que ya se habían encontrado con otro universo como este. El Sindicato del Crimen, la versión de la Liga de la Justicia de esta otra tierra, invade a la tierra principal, dejando fuera de combate a todos los héroes apenas aparecen, lo cual provoca que una agrupación de villanos formada a último minuto, que no tienen los tapujos morales de Superman o Batman, terminen siendo los encargados de salvar el mundo. Pues, bueno, cosas más locas han pasado, supongo. De este evento en general se desprenden dos puntos. La primera, que tras morir Power Ring, el equivalente a Linterna Verde de Tierra 3, su anillo toma posesión de una joven humana llamada Jessica Cruz, quien, tras mucho esfuerzo, logra liberarse de ese control maligno, sorprendiendo a los mismísimos guardianes del universo, quienes, como a esta altura ya saben que la Tierra prácticamente es un semillero de linternas verdes potenciales, la invitan a convertirse en una Green Lantern con todos los papeles. Una vez ya en el cuerpo de los linternas, Jessica termina formando pareja con otro nuevo recluta también de la Tierra, Simon Baz. Yo no sé a este punto si los linternas simplemente lo usan a los humanos como carne de cañón o es una venganza personal contra Hal Jordan, pero bueno, ¿por qué no? Otros humanos como linternas verdes. Y el segundo suceso que deriva de toda esta situación fue la revelación de la identidad de Nightwing al público. Esto provoca que Dick Grayson tenga que desaparecer por un tiempo, operando cual agente secreto. Durante este tiempo también se da la revelación de que Iris West, la periodista de Central City, tenía un sobrino y fue alcanzado por un experimento con un tren que explotó con Speed Force. Wally. Sí, pero no. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Wally, el colo, el mujeriego ese que... ¿No? ¿Cómo que no? No, parece que Wallace es un nombre familiar. Así que el Wally que vos estás pensando no volvió. No volvió después de Flashpoint. Pero a este también le dicen Wally. Sí, es un apócope de Wallace. Pero este es medio morochito. Y su padre, bueno, tiene unos problemitas el padre. ¿Como Wally? Sí, pero es un Flash reverso el padre. Ah, bueno, ok, sí. El otro era un Manhunter. Sí, no, bueno. Pero lo importante de este Wally es que se hizo Kid Flash. Sí, podemos decir que es un buen Kid Flash. Es el único Kid Flash que tenemos. Así que bienvenido, Wallace, a este universo. Yo lo quiero, pero me costó años, Mirá que me costó años. Para diferenciarlo de el Colorado querido de todo el mundo, Jeremy Adams le dio el mote de Ace por el final de Wallace. Yo siempre dije lo mismo. El pobre Ace solo necesitaba un guionista que lo quiera. Era eso, nada más. Y Williamson lo creó y lo abandonó. Y lo abandonó. Como buen Wally. Ay, Dios, no. Pero bueno, este al menos no tuvo su Wally no, que recuerde. No. Pobrecito, es un buen pibe. Solo necesitaba a alguien que se interese un poquito en él. Por su parte, la Bat Family fue dando lugar a nuevos integrantes, como por ejemplo el caso de Batwing, quien tuvo dos interpretaciones. Por un lado tuvimos a David Sazimbe y por otro a Luke Fox después, uno de los tantos parientes del querido Lucius. Y por otro apareció Duke Thomas, quien eventualmente se convierte en el último protegido de Batman, patrullando Gótica de día bajo el nombre de Signal. Es muy gracioso que esto básicamente viene a responder esa pregunta de pero si Batman opera de noche, ¿de día quién está en la ciudad? Bueno, ahora lo sabes. Sin embargo, al poco tiempo de todo esto, aparece un nuevo personaje, Grail. Esta es la hija de Darkseid, que dispuesta a cumplir la profecía que la conduciría a convertirse en la antidiosa que algún día asesinaría a su padre, termina invocando al antimonitor a la Tierra.
Este plan deriva en un choque entre el Antimonitor, que recordemos es el tipo detrás de la gran primer crisis, y un resucitado Darkseid después de todo lo que terminó siendo Final Crisis, en una guerra que eventualmente desestabilizó una vez más el tiempo y el espacio. ¿Otra vez se rompió el universo, che? No, otra vez rompieron el universo. Y no sería la última vez que ocurra durante estos años. Eventualmente, Grail termina cumpliendo su destino, asesinando a Darkseid y dando fin a todo este conflicto. Pero no a los problemas. Es curioso cómo de una forma u otra la Tierra siempre parece el centro de la inestabilidad cósmica. Y para este punto, las grietas en la realidad comienzan a ser cada vez más visibles. De hecho, es en esta historia donde por momentos Barry empieza a escuchar voces. Estaba loquito. Voces, susurros. No sé si loquito, pero eran como recuerdo de cosas que desde su punto de vista no habían pasado, pero pasaron. Uy, mirá, un rayo. Manga, ¿estás viendo eso vos? ¿Que te llamas cómo? Wally. ¡Wally! Manga, mirá quién vino. Wally, no. ¡El Colo! Bueno, luego de Darkseid World, básicamente el universo recordó a un hijo pródigo y apareció frente a Barry su sobrino, no Ace, el Wally que teníamos antes de Flashpoint, recordando un poco cómo había sido su historia y por qué alguien le había robado años a sí mismo, a la historia, al universo. Ahí como que van mostrando una pequeña punta de lo que se venía, una luz azul, algo que estaba faltando. Y en esta historia, en DC Rebirth Special, vemos como la historia que nos cuenta nuestro queridísimo Geoff Johns va empezando a abrirse a, bueno, vamos a traer las cosas de vuelta, vamos a cerrar Nuevo 52, esto no le gustó a nadie, y en dentro del universo están revolviendo viejos recuerdos, viejas glorias, y uniéndolo con ciertos botones que van a aparecer más adelante. Chapas. Pines. Sí, bueno, depende la traducción que hayas comprado. Con la vuelta de Wally tenemos el retorno a los Titanes, con ese traje tan llamativo en rojo y blanco, que para mí es un puntazo, con el pelito al aire, cual Kid Flash de otra era. Y Wally, bueno, también iba a ser parte de la historia de Flash dentro de la Flash War. Vos fijate que para esta época el concepto mismo de muchas de las historias de DC era tratar de ordenar el caos, que en realidad no es una idea nueva. Hora Cero venía a ser como una suerte de parche para arreglar la continuidad. Eventualmente Crisis Infinita, o al menos la idea del problema nace en un punto en base a eso, pero durante estos años varios de los eventos que van ocurriendo de una forma u otra van reordenando las fichas sobre el tablero de DC. En este punto también se da una suerte de inicio o de nueva etapa, ya que empiezan a aparecer nuevos personajes. Por un lado tenemos un nuevo Aqualad, Jackson Hyde, quien es el hijo de Black Manta. Los que no recuerden a Black Manta simplemente necesitan saber que es el mayor enemigo de Aquaman. Hemos mencionado que en uno de sus, digámosle, grandes hitos fue el que mató a su hijo hace unos años. Por otro lado, vemos como John Kent, quien vemos salió favorecido de toda esta manipulación temporal, comenzó sus primeros pasos dentro de la ocupación familiar, es decir, la vida superheroica. Ah, yo pensé que era periodismo. Todavía no llegó a eso, adoptando el nombre de Superboy y formando una amistad con Damian Wayne, el cual, según el número anterior, a esta altura debería tener como mínimo 20 años, porque para el momento en que nace John, Damian ya tenía 8 o 9, pero bueno, timey-wimey stuff, tiempo modificado. Bueno, pero lo dijiste recién, el tiempo se está acomodando. Raro. Muy. Y si bien no están conectadas directamente, me atrevo a hacer un enlace entre
la desintegrada Liga de la Justicia Internacional y la nueva Liga de la Justicia de China, manteniendo vivo el legado de ser un supergrupo medio disfuncional. Obviamente iba a mencionar a mi amigo Kenan Kong, Superman de China, porque era un personaje muy divertido. No tuvo mucho futuro esta miniserie, era obvio, pero yo la verdad me entretuve bastante con lo poco que duró. De la Liga de China, yo obviamente que voy a rescatar a Avery Hawk, la Flash china, que tuvo su arranque dentro de las páginas de Flash y fue una parte importante del arco de Flash durante la era de Williamson, que también nos trajo un villano bastante particular, por no decir dame lo más genérico que tengas, que es Godspeed, el dios de la velocidad, que básicamente le pegó el rayo que le pegó a Wallace, al Reverso, a medio mundo le pegó un rayo esa vez. Solo que todos se calmaron y estos tres quedaron con poderes. Era la época en que no querían decir que este personaje era otro Flash Reverso, así que simplemente te inventaban otro loquito con super velocidad. Que fue bueno, que fue malo, que fue bueno, que fue malo. Ahí quedaba. Sí. No estaba loco, es un montón. Era como el Jason Todd de los Flashes. Claro. Como el Red Hood. Sí, de una. El Flash con actitud. Pero, por si el concepto mismo de las líneas temporales, universos alternativos y multiverso no les pareciera poco, es acá donde hace aparición otro de estos conceptos falopa, podríamos decirle. Acá es donde aparece el multiverso oscuro. Esto es un reflejo retorcido de todo lo que pudo ser. Mundos donde las historias no terminaron para nada bien y donde mayormente el mal salió ganando. Como concepto, ponele que es interesante, sin embargo yo nunca me voy a despegar la escena de cómo lo explican dentro de la continuidad. No, es muy falopa eso. El mapa del multiverso local, los 52 mundos, las 52 realidades, el que no lo recuerde, bueno, una esfera con un montón de esferas por dentro, te lo muestra y te dicen, bueno, esto es la realidad. Esto es todo lo que sabemos que existe. El multiverso oscuro, agarran el mapa y lo dan vuelta. Está detrás. A ver, como forma de explicarlo, yo creo que intentaron hacer algo parecido a la explicación más fácil para explicar un agujero de gusano. Yo creo que venía de ahí. No sé si quedó muy bien. No, y aparte el mapa de la parte de atrás era negro. O sea, yo tengo 2 de esos mapas. No podés imprimir en hoja negra. Qué gastadero de tinta. Y dentro de todos estos mundos apareció una figura predominante. Una figura que estaría frente a nosotros durante mucho, mucho tiempo. Estoy hablando del Batman que ríe. Ay, el Batman que ríe. Acá, perdóname, Agus, perdón a todos los oyentes, pero tengo que hacer un comentario a modo personal. Quiero hacer públicas mis disculpas hacia el mundo comiquero todo, porque yo estoy convencido de que la existencia de este deplorable Batman que ríe y su posterior explosión / explotación en cuanto cómic, tapa, juego o medio de DC hubiese, fue en parte mi culpa. Como lector y fan de Superman que soy, estaba cansado de que la percepción pública de esos años de mi amigo, el Boy Scout grandote y medio boludón, se incline hacia versiones más retorcidas, malignas y, a mi parecer, sosas. Por eso, el universo, que no me quiere, se rió de mí y en un momento digno de la mano de mono, que agarra tus sueños y deseos y te los pervierte, dije: pero la vagina progenitora de Frank Miller, ¿por qué Superman siempre tiene que ser el malo? ¿Cuándo van a hacer que Batman sea el villano? Y bueno, nos dieron a este personaje que, al igual que Batman, no está acostumbrado a perder. Qué personaje roto, pero roto mal. Básicamente explotaron el concepto de Batman no pierde, Batman God, y lo hicieron malo. Pero no estaba solo. No solo tuvimos un Batman OP malo, que encima tenía el sentido del humor de un Joker, sino que además nos dieron una Liga de la Justicia de técnicamente Batmans, pero con los poderes de otra
parte de la Liga de la Justicia. O por lo menos quisieron hacer eso. Porque terminaron casi mostrando los poderes de sus villanos. Aunque algunos tenían los mismos poderes, bueno, otros no. Como por ejemplo le pasó a Superman. El Batman que debería ser un Batman Superman, en realidad era un Batman Doomsday para matar a Superman. El Batman Wonder Woman, Batman Ares. Después, bueno, los otros tres, bueno, los enemigos más principales tienen los mismos poderes, así que veo el chiste. El Batman Linterna Verde, el Batman Flash y el Batman Cyborg. De estos, o sea, a ver, la historia del Batman Linterna Verde a mí me pareció interesante. Yo creo que hasta podía haber funcionado con un Batman Linterna Verde Elseworld, sin que sea malo. Corromperlo de esa manera me parece un montón. La del Batman Flash. La de Batman Flash me pareció una pelotudez grande como una casa. Y bueno, el Snyder menos malo es así, vive de esta manera. Para los que no lo saben, y porque yo tengo este dolor en el alma, básicamente Batman quería viajar en el tiempo para salvar a sus Robins. Y Flash, que ya sabe que viajar en el tiempo está mal, le dice: no, Batman, no es así. Entonces Batman lo noquea, lo ata al Batimóvil y acelera, entrando en la Speed Force, porque sí, y fusionando su cuerpo con el de Flash. O sea, era Batman con la mente de Flash y la Speed Force de Flash. Pero era Batman, y el traje era rojo. Yo creo que en cierto punto todo el concepto de esta liga malvada era como decir, bueno, la liga sería realmente peligrosa si todos pensaran como Batman. Es una buena manera de decirlo. Qué sé yo, y este era el escritor del Murciélago durante esos años. La cuestión, después del ataque de todos estos sujetos, hubo todo un evento alrededor. Toda la liga se tuvo que parar de manos, por así decirlo, para poder detenerlos. Al final de esta batalla se terminó fracturando una parte importante de la realidad misma. La Source Wall, la fuente al límite de la realidad. La parte que separa el multiverso del resto de la existencia. Este concepto ya lleva varios años, pero para hacerla fácil, es el límite físico dentro del multiverso de DC con el resto, con todo lo que hay ahí afuera. Sí. Tanto otros universos de otras compañías como nuestro propio mundo. Y lo rompieron. Eso va a traer problemas. Va a traer implicaciones. Va a hacer que aparezcan ciertas similitudes entre algunos personajes y formaciones nuevas de este universo con personajes y formaciones de otros universos de otra compañía. En este punto es donde DC tuvo esta iniciativa rara que creo que habrá durado 6 meses, con toda la furia de presentar nuevos grupos y personajes ligeramente basados en otros personajes que ya eran conocidos en otras empresas. De acá, salvo 2 casos puntuales, como son los Terrifics, que es un grupo liderado por Mr. Terrific, de personas con habilidades similares a cierto cuartito fantástico de la vereda de enfrente, y al amigo Sidewave, un superhéroe adolescente con la habilidad de teletransportarse y con un diseño reminiscente a cierto amigable vecino arácnido. O a Blue Beetle, en el mejor de los casos. Bueno, es el mismo creador. Una araña es parecido a un bicho, así que... Como siempre tenemos que recalcar que en todos los números vuelven a aparecer los halcones, vuelven a volver los halcones, porque es yo creo que es un gag recurrente de Mark Waid. Sí, bueno, y volvieron los halcones. Si no se habían ido, ya volvieron, por si alguien se los pregunta. Claro. Pero a partir de este punto, notamos cómo la liga se divide en 3 partes puntualmente. Por un lado, un grupo se abocaría al aspecto cósmico, dando batalla a cuanta calamidad espacial apareciera, conformado por Starfire, Cyborg, Jessica Cruz, como una Green Lantern oficial, Azrael, para el goce de la platea popular de Gótica, y Darkseid. No veo por qué no. Darkseid. ¿Qué hace Darkseid? Perdóname, John Constantine, la verdad que te juzgué muy mal. Bueno, espero que esto no tenga repercusiones a futuro. Y cuando dice y otros, ¿se refiere a Brainiac? Pasaron cositas. Por otro lado, tenemos, sí, a la liga principal, compuesta en esta oportunidad por Superman, por Batman, por Wonder Woman
Green Lantern, en este caso siendo Jon Stewart, al Martian Manhunter, a Aquaman, a Hawkgirl y al amigo Flash, en este caso Barry. Claro. Y por otro lado, en una nueva encarnación de la Liga de la Justicia Oscura, ahora sin tanto punk británico falopa, esta versión es liderada por Wonder Woman en un claro acto de nepotismo temisiriano, pues está en el otro grupo pero tiene su propia liga, Zatanna, Swamp Thing, el detective chimpancé y Man-Bat. Yo recuerdo haber leído creo que el primer número de esto, dije, hey, esto como concepto está re bueno, no creo que dure mucho. Odio cuando tengo razón. Mientras tanto, en Gótica, y luego de batallar casi sin descanso a esta altura, desde que regresó al presente, recordemos, Bruce Wayne estuvo saltando en el tiempo, viviendo distintas vidas, Bruce, por primera vez en mucho tiempo, tiene un raro momento de calma y de paz, que en cierta forma lo lleva a replantear su vida, y de cómo quiere que ésta sea, o más bien, con quién quiere que ésta sea, lo cual lo lleva a proponerle matrimonio a Selina Kyle. Pero como tanto DC como sus escritores de turno odian ver a un Batman feliz, Catwoman lo deja plantado en el altar, generándole otro trauma al pobre Bruno. Y encima, en esta parte, la Caje Bestia, aquel personaje casi olvidado de fines de los 80, también con ese nombre, de qué década va a ser, regresa para tener quizás su momento más significativo en las últimas décadas, aunque por significativo no decimos que vaya a ser bueno, en la cual dispara una bala a la cabeza de Dick Grayson, que por alguna razón, que yo solamente creo que es por el bien de la trama, no llega a matarlo, pero le genera el suficiente daño cerebral como para hacerlo olvidar su identidad, tanto civil como superheroica. Encima, Grayson, hasta ese punto, era una de las pocas series que estaban interesantes, que estaban buenas, que tenían momentos copados. Y acá dijeron, bueno, vamos a agarrar todo eso que te gusta de Dick Grayson y se lo vamos a quitar. DC, a veces, es un pollo sin cabeza. Bueno, pero había gente que odiaba a Nightwing, el editor sobre todo. Seguido a esto, volvemos hacia donde empezamos. Esa chapa que Barry encontró. Botón. Pin. Vamos a tener esta discusión cada vez que lo mencionemos. Que Barry encontró cuando apareció Wally en los sucesos de Rebirth, emitía una extraña firma energética, lo que dio hecho a quizás una de las muertes más falopas del reverso. El reverso va a la Baticueva, lo resopapea a Batman, y cuando toca la chapa, botón, pin, se transporta a otro lugar, donde ve una luz azul, y el reverso solo puede decir, ¿Dios? Y lo desintegró, así de bonito. Todo esto fue un evento crossover entre Batman y Flash que nos dio alguna buena que otra escena, como por ejemplo la reaparición por primera vez en muchísimos años de Jay Garrick, que trató de volver a la realidad de la misma manera que Wally, pero no pudo ser recordado lo suficiente. Y shout out a ese panel, esa viñeta con la cara de John Wesley Shipp como Jay Garrick. Era todo lo que estaba bien en ese momento. Igual a mí me llama la atención, y esto seguramente te pasó a medida que lo ibas leyendo, cómo en esta página te parece dar a entender que tanto The Button, la chapa o el pin, y Doomsday Clock ocurrieron casi uno después del otro. Casi. Y no fue así. Y por lejos no fue así. Y por lejos. Pero bueno, se agradece que por cuestiones argumentales, para que sea más fácil de leer, estén ordenadas una al lado de la otra. Sí, de hecho también en el medio hay como una rememoranza a Flashpoint Beyond, porque técnicamente eso sí, pero no, pero Y bueno, tenemos la Doomsday Clock, donde pelean contra Doctor Manhattan y nos deja dos conceptos. Uno, que te lo voy a dar a vos, Manga, que ¿cuál es el primer concepto que nos deja?
que todo el universo DC y los universos aledaños al mismo giran en torno a Superman. Porque Superman, antes de ser Superman, era una idea. Y de esa idea nacen todas las demás. Y el segundo es: perdón, muchacho, por llegar tan tarde. Y con esa hermosa frase volvió la Sociedad de la Justicia a nuestra continuidad y el mundo es un poquito más feliz. Pocos momentos del cómic realmente me llegaron como ese. Me hizo bien al alma recuperar a la Sociedad de la Justicia americana. Y qué lindo que la introducción la haga Jay. Sí, era todo lo que estaba bien. Yo entiendo que para muchas personas Doomsday Clock suene casi sacrilégico. Te entiendo totalmente. Pero de ahí a decir que o no está en continuidad o que simplemente es un mal trabajo, no, muchachos, perdonen, pero están completamente cegados. Perdonen que se los diga de esta manera. Es un buen intento por reordenar un rompecabezas que para esta altura estaba roto por todas partes. Y la parte que estaba corregida con cinta scotch. Bueno, Doomsday también nos está dando algunos spoilerazos. Porque hay cosas que vienen pasando que pasaron cuando salió el último número, que estuvieron pasando en los últimos años, que están pasando ahora. Básicamente Doomsday creo que empezó a ticiar los crossovers. Y para el que no sabe lo que estamos hablando, hay un momento donde Manhattan finalmente puede mirar al futuro y, entre otras cosas, habla de una nueva generación de personajes y más allá hace referencias a una mole verde y a Thor, el dios nórdico. Tirado de esa forma, uno dice, bueno, está bien, un comentario de un tipo que está por fuera del tiempo y la continuidad misma, ¿a quién le importa? Pero el comiquero sabe de quién está hablando. Y no sé si tira puntualmente el año. Sí, lo tira. ¿Era 2026? No. En realidad no tira el año de ese. Tira el año de una gran crisis. Que es 2030. Una crisis conjunta. ¿Querés mayor detalle? Porque yo hice la cuenta. Bueno, no hice la cuenta. Hice la búsqueda. Y la fecha que da es miércoles. Un miércoles de cómics. Sí. Hay un miércoles donde va a haber algún evento en el 2030. Qué loco. A ver, todo tirado de los pelos. No se sabe si había conversaciones. Pero hoy en día estamos quizás en el punto más álgido de conversación entre las dos editoriales. Donde tenemos crossovers de crossovers y ediciones de esos crossovers y estamos todos felices. ¿Quién te dice de acá a un par de años tenemos, no sé, máxima crisis secreta en las tierras en guerra? ¿Por qué no? Con un nombre mejor en lo posible. No caigan en el chiste fácil. Crisis secretas. Tras la restauración de la continuidad, y como bien suele suceder con estos cambios, aparecen nuevas formaciones de grupos ya establecidos. Por un lado, Damian Wayne, siguiendo los pasos de su padre de acá se hace lo que yo digo, forma su propio grupo de titanes, conformado en un punto por Kid Flash, Ace, Red Arrow, Crash, la hija de Lobo, y otros tantos. Por otro lado, tuvo lugar una nueva formación de la Young Justice, la cual estaba inactiva desde Crisis Infinita, más o menos. Más o menos. Evento más, evento menos. Ahora, formada por Connor Kent, el Superboy más 90. Grande que el otro. Sí, vamos a dejarlo como el Superboy de los 90. Robin, en este caso Tim Drake, que finalmente vuelve a ser Robin después de que durante los nuevos 52 decían que no contaba. Wonder Girl e Impulse, el pequeño Bart Allen, regresado del tierno abrazo del olvido comiquero, y otros personajes más. Bueno, justamente este Impulse cae en continuidad después de un anual de Flash, donde sale literalmente de la nada y dice, che, ¿dónde estoy? Esto no está bien. Qué Wally raro que es ese. ¿Por qué está mi abuelo ahí? ¿Y Wally? Básicamente Impulse vio el tiempo y dijo, esto está mal.
voy a lo mío. Esto está mal, pero tengo hambre. Tal cual, sí. Tuvo que haber dicho algo así. Nunca cambies, Bart. Pero por más que el tiempo vaya avanzando y se vayan produciendo cambios, la historia tiende a repetirse. Y un claro ejemplo de esto es lo que ocurre en Gótica. Bane, quien años atrás, los que recordarán, fue el que quebró al murciélago, instiga una nueva ola de crimen organizado, moviendo a los más grandes enemigos de Batman en su contra e incluso forzando a Bruce Wayne a enfrentarse a la versión alternativa de su difunto padre, como vos bien habías mencionado, el Batman de Flashpoint. Pero el daño más grande que resulta de toda esta situación es la pérdida de la Bat Family de Alfred Pennyworth, quizás el abuelo de todos, quien termina siendo asesinado por el mismísimo Bane. Y hablando de pérdidas, mientras tanto, en Metrópolis, John Kent, el hijo de Superman, sorprendería a sus padres al aparecer frente a ellos crecido, tras haber pasado años perdido en otro universo sin que sus padres lo sepan. Acá tengo que hacer otro inciso, perdóname Agus, perdónenme queridos oyentes, pero esto es personal. En este punto fue cuando el amigo de la casa, mi amigo personal, el Michael Brian Bendis, toma los guiones de Superman. Y yo siempre sostuve lo mismo, Bendis nunca supo escribir chicos. Por ende, sabiendo que Superman tenía un hijo pequeño, lo primero que supuse era que se las iba a ingeniar para sacarse de encima al muchachito. Dicho y hecho, apareció una versión de Jor-El, el padre de Superman, quien aparentemente no estaba muerto, sino que se había ido de joda, y le dijo: préstame el nene, yo soy su abuelo, es mi derecho, me lo llevo a un viaje por el universo. En una situación ante la cual Lois y Clark, siendo los padres responsables que todos sabemos que son, tendrían que haber sacado al abuelo a patadas. Pero por cuestiones de la trama, decidieron que lo mejor era que el muchacho se vaya por ahí con este posible completo desconocido. Y para ellos tan solo pasó un mes, pero para el pobre John pasaron años, porque en un punto es raptado por Ultraman, el Superman malvado de Tierra 3 del cual habíamos hablado hace un rato. Bueno, lo secuestra y lo tiene retenido durante años. Y cuando finalmente logra escapar, ya había perdido su infancia, ya estaba convertido en un adolescente, ya estaba cercano a ser un hombre, y aparece frente a sus padres, y la reacción fue más un: che, estás grande, nene. ¡Wow! ¿Cómo está el abuelo? No me podés hacer esto, Bendy. Primero, no podés darme la razón de vuelta. De nuevo, detesto tener la razón, pero peor aún es hacer quedar a Lois y Clark como unos padres chotos. ¿Para esto te contrataron, pelado? ¿En serio? Por suerte, DC tiene buenos padres. Justamente, y hablando de hijos, hay un padre que estuvo buscando a sus hijos desde que volvió en la continuidad, que es Wally West. Si recuerdan allá lejos y en el número anterior, hablamos de que Wally había tenido 2 hijos, Jay y Airy. Pero entre toda la marimba cósmica y los reseteos de los reinicios, desaparecieron de la realidad. Pero tanto Wally como Linda estaban ahí. Y Wally recordaba a sus hijos. Entonces tenían que estar en algún lado. Por sucesos que, gracias a Dios, Mark Waid eliminó de estas páginas, Wally termina en una búsqueda de sus hijos a través de todo el multiverso y aledaños, hasta que finalmente los encuentra y los lleva a casa donde siempre deberían haber estado. Qué lindo que es que estén corriendo en un film, como en la Showcase 4. Qué lindo. Es un hermoso detalle, y más hermoso aún es que de una forma un tanto oculta podemos decir que Mark Waid no toma en cuenta Héroes en Crisis. Gracias, Marquitos. Gracias, Marquitos.
Es en este punto donde, entre otras cosas, por ejemplo, se da el evento de Leviathan o Leviatán. Esta es la historia donde una fuerza clandestina de este mismo nombre lidera un ataque que acaba con todas las agencias de espionaje a lo largo del mundo de DC. Para esta altura sabrán que hay muchas de estas, como la Dio, Argus, Checkmate, Spiral, Shade, etc. Todas esas con el mismo concepto de ser los más grandes controladores de información, se ven opacadas, golpeadas de un momento al otro por un nuevo jugador. Y quien estaría detrás de todo esto no sería nada más ni nada menos que Mark Shaw. Sí, Manhunter, tu nuevo mejor personaje favorito de 1988. Manhunter, Agus. Manhunter, hablamos de él. ¿Cuándo? ¿En Invasión? No. Es verdad, dijimos que no habíamos leído Invasión, ni lo vamos a hacer. No, y Mark Waid no lo puso en Invasión. No viene al caso. Ah, pero ya me lo había olvidado. La cuestión, la estratagema de el ex Manhunter termina siendo vencida gracias a un grupo de detectives elegido a dedo por la mismísima Lois Lane. No, si yo no te digo que el negocio familiar es ser un héroe. Es que, encima, elegidos a dedo. ¿Y a quién elegiste? A Batman. Y sí. ¿Y qué hace Damian ahí? No quería dejar a Oliver solo. ¿Y por qué vino Oliver? Porque Plastic Man tenía algo que hacer. Bueno, está bien, ¿eh? A ver, dentro de todo lo que escribió Bendis, esta historia no está tan mal. Oh, bueno. Ha hecho cosas peores. A ver, le dieron todo una línea editorial subsidiaria, Wonder Comics, y de eso nada pasó de 6 issues. Nada. No podemos decir que no apostaron por él. No, obviamente, le dieron a Superman, le dieron a los Gemelos Fantásticos, le dieron una liga joven, le dejaron crear personajes, le dieron series de televisión a esos personajes, te lo recuerdo. O sea, Naomi, un personaje inventado, a los 6 meses ya tenía su silla en la Liga de la Justicia y una serie. Bendis, ¿Ven que no soy yo? ¿Ven que Bendis genera esto? Es amado y odiado con igual intensidad. Y hablando de personas amadas y odiadas con igual intensidad, y más que personas diría concepto, acá volvemos a retomar la idea de Metal. Y detrás de Metal está el amigo, el Batman que ríe. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado lo de la grieta en la pared? El borde metafísico contextual entre el universo, el multiverso de DC y todo lo demás. Bueno, de esa grieta se liberó Perpetua. Perpetua, que la habíamos mencionado en el primer episodio de toda esta miniserie, es la madre de los monitores, la madre del monitor, la madre del antimonitor, etcétera, etcétera. Es básicamente la madre de todos los quilombos cósmicos que tuvo DC. Esta se encontraba encerrada desde el comienzo mismo de la historia y logra liberarse gracias a la batalla que se da durante Metal. Básicamente gracias al Batman que ríe. Ahora, libre, está dispuesta a manipular la realidad a su antojo y para eso, y en un modo de agradecimiento podríamos decirle, trae de vuelta a este Batman, convirtiéndolo en su nuevo campeón. Pero este Bruce Wayne, corrompido y perverso, demuestra tener una ambición más grande cuando termina traicionándola y encerrándola nuevamente, consiguiendo por su cuenta un poder que podríamos decir absoluto, dejando atrás su forma humana al absorber la fuerza restante del paso de Dr. Manhattan por esta realidad, convirtiéndose así en el caballero más oscuro. Si no les dio un ataque mental mientras yo iba hablando de todas estas cosas que fueron pasando, simplemente tienen que entender al caballero más oscuro como la idealización absoluta del concepto de Batman no puede perder. Es Batman con el poder para alterar la realidad a su alrededor. Todo esto ocurre dentro del evento de Death Metal, donde, entre otras falopeadas, pasa lo siguiente: un montón de etapas alternativas dedicadas a grupos de heavy metal. ¡Woohoo!
Está bien, es divertido. Por otro lado, nos enteramos que Batman, 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 no el Batman que ríe, ni el Batman que ató un Flash, no, el Batman de toda la vida murió en el primer Metal. Y todo este tiempo estuvo vivo gracias a un anillo de Linterna Negro que se había guardado, pues Batman, porque ¿por qué Batman no iba a tener uno de esos anillos dando vuelta por ahí? Por otro lado, mi amigo Superboy Prime regresa, se une a la lucha contra el Batman más explotado de todos y tiene su momento de redención al dar su vida contra este. Está bien, no sirvió de mucho porque el Batman que se ríe demasiado simplemente se limpió el polvo de su traje, pero fue un lindo momento. Y posiblemente en el momento más falopa y por lo tanto más meta de toda la historia de DC, Wally West se sienta en la silla de Metron adquiriendo una casi omniconciencia y echa a Dandy, dios de DC. Bueno, no oficialmente, pero las fechas más o menos concuerdan. Así que es muy probable que haya aburrido de eso. Y en ese mismo momento también echan a 3 o 4 más. Y alguien que dijo, yo no vuelvo hasta que echen a tal, al otro día volvió. Literalmente Mark Waid estaba peleado a muerte con Eddie Berganza. Y cuando lo echan a este último, al día siguiente Mark Waid firma con DC. Al día siguiente, no estamos exagerando. Decime que estaba preparado sin decirme que no estaba preparado. Yo creo que le mandaron un mensaje antes de que lo rajen al otro, porque es un mundillo. Calentá que entras, Marquitos. Calenta que entras, totalmente. Finalmente, y tras una última batalla, termina siendo Wonder Woman ascendida al nivel de deidad y con una película en cines, la que termina forcejeando al final de la creación contra el caballero más oscuro, logrando así ganar la pulseada contra este Bruce. Pero, lamentablemente, termina sacrificando su existencia para ello. La muerte de Wonder Woman llama la atención de las Manos, que son la raza de donde proviene Perpetua y todos sus hijos, y más aún, son los encargados de moldear universos, los que dan vida y muerte básicamente a todas esas historias, y deciden honrar el sacrificio de Diana, afianzando el tiempo y el espacio una vez más, reforzando lo que había iniciado con Doctor Manhattan, unificando de esta forma a la historia en una sola línea que no se puede romper. Ponele, agregaría. Con Wonder Woman fuera de escena por el momento, terminaría recayendo en Batman y Superman sacar adelante al mundo en esta situación. Por parte del murciélago, este tendría que sufrir primero que el Guasón descubriera finalmente su identidad secreta, pero, por otro lado, ganaría un nuevo aliado en el personaje de Tim Fox, el hijo perdido de Lucius Fox, el otro hijo, ¿no? Quien se convertiría en el Batman de Nueva York. Siempre me hizo ruido que exista Nueva York en el universo DC, porque no pasa nada en esta versión de Nueva York. Siempre pasa todo en Gótica, en Metrópolis y en menor medida en Central City. Bueno, pero alguna ciudad tiene que estar ahí. Por otro lado, también se le suma el regreso de Cassandra Cain y Stephanie Brown, ambas ex Batichicas, ahora bajo el monitoreo de la misma Bárbara Gordon, quien para esta altura ya había recuperado la capacidad de caminar, seguía ejerciendo como Batgirl, pero termina utilizando su experiencia para guiar a sus dos sucesoras. Por su parte, Superman, un tanto avejentado por alguna razón que no les importa y no tiene nada que ver con los vaivenes editoriales en DC, no señor, genera su propia versión de la autoridad. La autoridad es un concepto de un grupo de metahumanos de otro universo, el mismo universo de donde provenían los Wildcats junto con Grifter, que para Flashpoint y el manoseo que hizo Barry Allen de la línea temporal terminaron formando parte del universo. Bueno, ahora volvieron a su propio universo. Pollo sin cabeza, recuerden ese concepto. Y Jim Lee atrás. Para el caso, Superman tiene su propio grupo de superhéroes separado de la Liga, con el cual termina enfrentando a el Ultrahumanita, el que fuese el primer gran villano en la historia de Superman en la vida real. O sea, estamos hablando de la Action Comics de finales de los 30. Y luego, con este grupo, deja la Tierra por un tiempo para tratar de liberar el mundo guerra,
el mundo que estaba controlado por Mongul. ¿Se acuerdan de Mongul? El que había ayudado al Superman Cyborg en los 90, que destruyó Ciudad Costera. Bueno, ese Mongul. Pero ¿qué pasa? Al dejar la Tierra, alguien tiene que cubrir su lugar. En este punto, Jon Kent termina portando el nombre de su padre, termina convirtiéndose en el nuevo Superman, mientras más o menos intentaba mantener la paz. Lo bueno es que Jon no termina estando solo, ya que para este momento aparecen nuevos herederos de legados. Por un lado tenés a el nuevo Swamp Thing, la nueva cosa del pantano, siendo Levi Kamei, quien aparece en la India. Mientras que en ausencia todavía de Wonder Woman aparecería una nueva Wonder Girl, la joven Yara Flor, que siempre voy a recordar cómo apenas apareció el personaje desde CW dijeron, sí, serie de Wonder Woman. Cómo se nota que es todo dentro de la familia de Warner, de, che, vos tirá, después vemos si funciona. Y gracias a eso tenemos una película completa cajoneada de Batgirl, que esperemos algún día salga a la luz. Y con este comentario básicamente estamos analizando el universo para que lo anuncien antes de que se estrene este capítulo, porque ya no nos queda otra. Sí, olvídate, pero ojalá acá venga el agregado del Agustín del futuro. Ojalá. No, ese vas a ser vos directamente. Volvés vos del futuro. Uy, préstame la llave de la TARDIS, ahora vengo. Para el momento de que estaba todo tranquilito, estábamos todos felices, aparece la gran oscuridad para reducir el mundo al olvido. Como siempre, básicamente era un miércoles, ¿viste? Como ya habían matado a la Liga de la Justicia, sí, hubo un número que era la muerte de la Liga de la Justicia. Que vos decís, pero es retórico. No, se cargaron a la Liga de la Justicia uno por uno en una hermosa sucesión de imágenes que asemejaban a la muerte de Flash en la crisis. Esa muerte dio por comenzado la Dark Crisis, la crisis oscura, que después se llevó el renombre de Crisis Oscura en Tierras Infinitas, que nos trajo a Pariah de vuelta y a la Dark Army del Antimonitor, junto con todos los malos más malosos de la historia de los malosos, a volver a combatir otra vez a los malos sin la Liga. Obviamente, había que buscar a la Liga, que estaba atrapada en pequeños universos de bolsillo donde... ¿Vieron el concepto de para el hombre que lo tenía todo? Bueno, multiplíquenlo por 6 o 7. Porque cada uno de los miembros de la Liga tenía su propia versión. Y yo acá voy a mencionar, obviamente me llevo la plantita mi quinchito, que la búsqueda por Barry Allen tuvo su propio arco en Flash, como todos iban a través de distintos multiversos buscando a dónde estaba Barry o a dónde encontraban al Barry original, porque en todos los universos donde iban había un Barry, pero no era el original, hasta que llegan a el multiverso de la Tierra de Flash, que se llamaba así, Tierra Flash, donde estaban todos felices y sesentosamente comiendo un asadito en la mesa, y Wally tenía el traje de los nuevos 52. Mamadera. Efectivamente, todo termina destruyendo y arreglándose, dando paso a el Omniverso, un nuevo concepto donde todo pasó. Básicamente arreglan el multiverso, rompiendo el multiverso y diciendo, bueno, ¿sabes qué? ¿Pasó? Sí, pasó. Ya está, pasó. Y si pasó, pasó. Y esto que lo contradice, sí, también pasó y contradice lo que también pasó. No es muy difícil, chicos, es cómics. Y yo creo que es ese punto donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tratar de hacer las cosas como deberían hacerse. Yo creo que este es el punto donde DC empezó a subir. Es posible, sí. En sí, este evento, yo recuerdo que pasó sin pena ni gloria. Para mí le jugó en contra eso de renombrarlo por la mitad. Sí. Para el momento en que lo hicieron, realmente a nadie le importaba, porque el chiste de un título gancho es que atraiga. Si después funciona o no el evento por su propio mérito, ya es otra cosa. Pero si ya había empezado medio flojo, por más que le cambies el nombre, podés atraer a uno o dos, pero la verdad es que no te cambia mucho. Ahora bien,
En la imagen que vemos en el cómic me llama la atención cómo eligieron mostrar a Darkseid como uno de los tantos que formaba parte de la Armada Oscura, lo cual me llevó a pensar, Darkseid, macho, hace ¿cuánto? Menos de un año estabas en una de la Liga de la Justicia. Estuviste peleando contra el Batman más oscuro y ahora de vuelta querés romper todo. No, así no se puede. Darkseid es ese amigo que tiene tanto potencial pero que cada tanto derrapa y derrapa mal y se pone violento y empieza a tirar piedras porque si pierde Boca pierde la familia. Bueno, ese es Darkseid. Pero bueno, dejando eso de lado, está bueno el concepto de cómo este evento trata de realzar la idea de la continuidad y del legado, porque así como dejaron de lado la Liga de la Justicia por un momento hasta su inevitable regreso, le dan la oportunidad a esta nueva generación de héroes para defender la Tierra, o al menos intentar defender la Tierra, porque de hecho al final de la historia la ahora vieja guardia, vamos a decirle, le cede el lugar a la nueva generación, dejando a los Titanes, liderados por Nightwing, como el nuevo grupo superheroico estable. Por un tiempo, llegamos al caso. Bastante tiempo pasó sin que tuviéramos una Liga de la Justicia. Ojo. Es verdad, es verdad. Y de hecho, durante el interín, hubo un par de problemitas. La primera gran prueba llegaría cuando los pozos de Lázaro de Ra's al Ghul terminan explotando y liberando a la atmósfera químicos, generando transformaciones en seres humanos a lo largo del mundo. Por otra parte, y casi al mismo tiempo, podríamos decirle, tras una batalla contra una entidad alienígena, Beast Boy, Changeling de la Doom Patrol y más importante aún de los Titanes, es decir, de este nuevo grupo principal del mundo, tiene una alteración en sus habilidades, pero de una forma descomunal, al punto que termina afectando a otras personas a lo largo del planeta, convirtiéndolos en animales. Todo este caos cósmico, mágico y espacial no hizo más que fomentar la paranoia de la gente común y peor aún, de la gente cercana al poder. Tras lo cual, y con el visto bueno por debajo de la mesa, Amanda Waller comienza un plan para someter y controlar a todos los metahumanos, empezando primero por los ex miembros de la Liga y luego por el resto, privándolos de sus superpoderes y llegando a estar cerca de exterminarlos a todos. Como no puede ser de otra manera, el bien termina triunfando, los héroes vuelven a su lugar, la gente vuelve a confiar en ellos porque saben que los necesitan, y entendiendo que la amenaza reciente nació en parte por la desconfianza que estos años de luchas y de crisis y de despelote generó en el público en general, la comunidad superheroica decide finalmente unificarse bajo un solo techo, uniendo a la Liga de la Justicia, a la Sociedad de la Justicia, a los Titanes, a la Young Justice, a la Doom Patrol y a tantos otros bajo una sola entidad grupal. Acá es donde aparece la Liga de la Justicia Ilimitada. Después de los eventos de Absolute Power, que opinó Amanda Waller y que casi llevan a los héroes a la extinción, nuestro Barry es despojado de sus poderes. Acá es donde pasa esto, y dato no menor, con este problemita que tuvo Beast Boy, se dieron los eventos de Beast World, que dejaron un issue con avispas en Central City. Es una buena metáfora que siempre tienen los villanos que tratan de entrar a Central y a Keystone. ¿Querés robar? ¿En serio querés robar en Central y Keystone? Es como meter la mano en un nido de avispas. Siempre hay un Flash dando vueltas ahí que te va a picar. Y yo creo que encontraron esa metáfora y la explotaron bastante decente. Sí, y yo creo que meter monos en Central City hubiese sido redundante a esta altura. Sí, ya hubo un especial de monos. 90s. Con la Liga Ilimitada ya estamos más cerca del presente. Básicamente tenemos a Wade tras el manubrio y se nos presentan otra pelea contra Darkseid, porque Darkseid es, pero 3 figuras se asoman
por debajo de la página. 3 figuras con un delimitado absoluto. Acá, esta historia nos dice: chicos, miren que acá se vienen. La Trinidad Absoluta entra en escena. Y básicamente ya nos muestran el presente de cómo tenemos los hechos que suceden en la Batifamilia, un poco como Hush volvió a volver, con Lois Lane teniendo los poderes de Superwoman, y que Superman puede convertirse en oro y ser inmune a la kriptonita durante un rato. Bueno, tenemos todos los eventos de Green Lantern Corps, que está escrito por Jeremy Adams, en una parte, después deja la escritura, como Arthur tiene poderes de hidroquinesis, Wonder Woman perdió a Steve Trevor, pero a la gran Zeus formó su hija de arcilla y la llamó Elizabeth. Booster Gold quedó encerrado en el futuro por la Legión Oscura y lo torturaron y lo rescató Superman, y eso dio paso a que volviera a aparecer Darkseid otra vez, de vuelta, pero en busca de alguien que le pelee. ¿Ya no hablamos de esto, Ye? Se me hace conocida esta historia. Me parece que en cierto punto toda la historia se vuelve a repetir una y otra vez. No, yo lo decía porque hablamos de DCKO hace 4 programas. Sí, eso también. Y probablemente vuelva a aparecer, como el mismísimo Darkseid. Sí. Pero me gusta cómo, llegando al presente, por así decirlo, al menos al momento de grabar esto, el texto mismo de Barry Allen te dice de todas las variaciones que fue viendo a lo largo de los años, todos los posibles futuros. Porque esta historia, que si bien te cuenta detalle más, detalle menos, derivación más, derivación menos, un viaje desde A a B, cuando llega a B te dice, y en realidad hay muchas otras posibilidades después de B. Porque el futuro todavía no llegó y no sabemos qué va a pasar. Porque así como vi futuros positivos, vi mundos destruidos, vi legados, vi villanos, vi héroes, vi legiones enteras. Y eso es lo lindo que tiene DC. Porque aunque se toma el trabajo, y le damos gracias, de tratar de hacer una historia consistente, no la encierra solamente en eso. Sabe que existe el lugar a la creatividad. Sabe que el día de mañana puede venir Juan Carlos, escritor, e inventar una nueva historia digna de formar parte del canon establecido de este universo. Y da lugar para eso. Y por eso está tan bien esta colección. Eso y por todos los detalles ñoños que nos encantan tanto a vos y como a mí. Pero en general es una buena lectura. Es que sí, incluso el futuro que plantea es un futuro pasado. Es un futuro que ya pasó para nosotros. Porque nosotros estas historias las conocemos. Hay algún que otro dibujo más falopa que otro. Pero, a ver, tenemos Batman Beyond. Sí, sabemos que es un futuro Batman. Tenemos a El Reverso, que es del futuro. A Gold Beetle, que es recontra futuro. Kamandi. Los Gemelos Tornado. Tenemos a Abracadabra. La Legión de One Million. Así que, a ver, a mí el concepto de el futuro me vuela la cabeza. Y de hecho DC misma te lo plantea así. Porque cuando termina la historia per se del número, y venimos a los últimos apéndices de la colección, al final de todos los detalles del cómic, tenés un apartado que se llama Los muchos mañanas del universo DC. Y acá tenés detallada de forma breve todos, o al menos una gran cantidad, de historias, llamémosle alternativas hasta que terminan ocurriendo, de todos los personajes de DC. Acá te entran todas las historias de futuros, todos los Elseworlds de esto pasa de acá a un siglo, todas esas versiones. Acá conviven, por ejemplo, los Titanes del Mañana
con la historia falopa de Monarch, con The Dark Knight Returns, con Batman Beyond, con todos esos. Y es hermoso ese detalle, porque de vuelta, DC está en esta época donde te dice que todo cuenta. Que si a vos te gusta esta historia y después viene otra que la contradice, no quiere decir que la historia que a vos te gusta en realidad nunca contó o que deja de ser importante. Eso ocurre en su propia línea. Y la otra que la contradice, y capaz que mañana termina al mismo nivel, porque viene otra y la patea para otro lado. El futuro, como decía el Doc Brown, no está escrito en piedra. Y es permeable y va a cambiar y va a seguir así. Y se agradece que se tomen ese esfuerzo, pero que al mismo tiempo dejen la puerta abierta para nuevas historias. Y el número termina con Barry levantándose de la compu, terminó de escribir el librito, qué bueno, y se va a comprar unos comicsitos, porque él sabe que el omniverso es infinito, hay mucho más para ver, pero que siempre la historia la escriben los ganadores. Qué lindo cierre. No, la verdad es un hermoso trabajo. Bueno, esto ya lo hemos mencionado anteriormente, pero ponele que hay un quinto número que en realidad no forma parte del libro de Barry Allen, sino que es la aclaración de los sucesos que ocurren en la ciudad de Dakota con todo lo que ocurre en el llamado Dakotaverse. Es una situación que se da durante la etapa de Luthor como presidente, que en realidad no suma, es simplemente otro relanzamiento de toda esa línea que por alguna razón pensaron que sería interesante ponerle el título de New History of DC Universe. Para mí, si no es parte del libro que está escribiendo Barry, y no sé si da para que forme parte de esa historia. Por otro lado, esto también te deja la puerta abierta que, como todo libro, eventualmente, con el paso del tiempo, tenga más contenido. ¿Quién te dice que de acá a 10, 15 años, quizás, después de la gran crisis en conjunto, llámese como se llame, para cuando salga, si es que sale, no tengamos un capítulo más, contando cómo el universo se volvió a achicar, pero ahora esta casita es un poquito más grande? Todo puede ser. Y la distinguida competencia tiene alguna que otra idea. Increíble, nunca se sabe. Yo me quedo con la idea que te deja también todo esto. Eso que vos recordás, pasó, pero pasó de una forma un tanto distinta a como vos la recordás. Y esa es la única explicación que te da. Y que de hecho, ahora que lo pienso, es muy parecida a la explicación que te da hoy en día DC en el cine. Te dice, sí, esa escena ocurrió, pero en realidad no era la liga. No era esa liga, era otra liga. Eso es lo que yo llamo una buena adaptación. Y con este cierre, también damos por cerrado nuestro capítulo de New History of the DC Universe, parte 4. La verdad, Manga, gracias por coparte hacer este especial en 4 partes. No lo podría haber hecho sin vos. Carreaste todo como un campeón. Increíble que en el medio de estas 4 partes Omni anunciara que iba a largar el libro, que lo largara finalmente, que lo fuéramos a comprar. Vayan a ver ahí el viaje en el tiempo, a ver qué me pareció, qué nos pareció el libro finalmente cuando lo tengamos en la mano. ¿Vos decís que tenemos que hacer un 5º capítulo analizando la edición local? Creo que tenemos todo tan armado que eso va a salir Dios sabe cuándo. Bueno, sí, como la 5ª parte del libro de Barry Allen probablemente. ¿El Dakota? No. Bueno, Manga, siempre. Gracias por coparte, gracias por estar. Gracias a vos por soportarme, a vos y a todos nuestros queridos oyentes que estuvieron siguiendo junto a nosotros esta historia. Sepan disculpar los arranques de fanboys, pero bueno, sabemos que ustedes harían exactamente lo mismo y por eso los queremos a todos. Y además, este libro tiene la particularidad de que yo por lo menos estoy mucho más versado en esta parte de la historia, sin salir de los flashes. O sea, sé qué pasó en casi todos los eventos, no como en los otros que, si no pasaba en flash no tengo idea qué estaba pasando.
Así que esto se nos hizo un poquito más largo que los otros. Pero bueno, agradecemos que todos hayan pasado, que se hayan quedado, que los hayan escuchado. Y como siempre decimos, no se pierdan en la Speed Force. Chau chau. Adiós.